Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vamos a orar. Señor, estamos delante de su presencia y delante de su palabra. Su palabra es poder y es vida. Y en ella está nuestra confianza y nuestra seguridad. Que su Espíritu Santo nos dirija a la correcta interpretación y a la comprensión, Señor, adecuada de su santa y bendita palabra. Por ello le damos gracias, Señor, porque tenemos su Santo Espíritu, que es nuestro Maestro por excelencia. Y descansamos, Señor, en esa verdad y nos alegramos y nos gozamos. Ahora, Señor, que su palabra haga esa obra poderosa que solamente ella puede hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, como hemos dicho y vamos a seguirlo repitiendo, el Evangelio de Marcos es un evangelio preciso. Marcos no se detiene a darnos detalles, sino que nos revela los acontecimientos que sucedieron en la vida del Señor Jesús. En la vez anterior hablamos de Jesús siendo bautizado. Y cuando está siendo bautizado, entonces nosotros escuchamos una voz del cielo y también dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se oye que se dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, cuando Jesús salió del agua, hay como una confirmación o una inauguración del ministerio y de quién es Jesús. Y de ahí el Espíritu Santo entonces nos dice que lleva al Señor Jesús al desierto. Pero yo quiero que usted mantenga en su mente estas palabras, que el Señor, el Dios, el Padre Eterno, habla con respecto a su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esa es la declaración divina de Dios. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y Cristo está saliendo de las aguas. Hay una realidad extraordinaria. La Trinidad entera está inaugurando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero ahora, de repente, encontramos un cambio que nos hace Marcos y nos dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es decir, que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y ahora está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero es llevado ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Y en el desierto fue llevado ¿para qué? Para ser tentado por Satanás. Mire, quiero que vayamos despacio porque esto es algo muy importante de entender. Y usted ponga mucha atención para que el Señor nos ayude y nos dé luz de esta verdad. Amén. Ahora, el desierto tiene una representación en la Biblia. ¿Qué representa el desierto? El desierto representa un lugar de prueba, un lugar de preparación. Dice que el Señor llevó a su pueblo al desierto y ahí lo probó. Probó a su pueblo, ¿dónde? En el desierto. Pero también dice que el Señor fue llevado y estuvo ayunando por 40 días. Fíjese que hay algo que nos va a ayudar a traer más luz a estos versículos y es el Evangelio de Mateo. Mateo nos da más claridad de este evento maravilloso. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él
respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá ya nos da una descripción más amplia de lo que sucedió cuando Jesús fue llevado al desierto. Acá se nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ayunar por 40 días. Por 40 días. Es decir, era un tiempo de preparación. Era un tiempo de preparación. Esto que incluye 40 días es algo también repetitivo en el Antiguo Testamento. Dice que el pueblo de Israel divagó por el desierto 40 años. Y también dice que Moisés subió al monte en un momento de preparación, donde Moisés iba a recibir las tablas de la ley de Dios y estuvo ahí por 40 días. Ahí estuvo en la presencia de Dios. Ahora, Jesús es llevado al desierto para estar ahí 40 días ayunando y ahí ser tentado por el diablo. Nosotros pensamos que la idea de Satanás es simplemente como una idea, como una metáfora. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, el Señor está ahí por 40 días, siendo preparado. Está ahí por 40 días. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús tiene que ser tentado? ¿Por qué Jesús tiene que ser tentado? Esa es la gran pregunta que surge de ese versículo. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí los biblistas se hacen la pregunta, ¿acaso podía pecar Jesús? O la otra pregunta que ellos se hacen, ¿Jesús no podía pecar? Y entonces nosotros tenemos que entender que Jesús no puede pecar, porque Él es Dios. Amén. Y Él es santo, infinitamente Amén. Santo. Su naturaleza es la santidad. Aleluya. Él es santo. Él no puede pecar. Él no puede pecar. De las cosas que Dios no puede hacer es eso. Él no puede pecar porque Él es Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, por la eternidad, Él es Dios. Amén. Y Él es Dios por una razón, porque Él es santo. Sí, amén. Él es Dios porque Él es santo. Él es infinitamente santo. Amén. La Biblia lo declara: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Él es santo. Él no tiene nada que ver con el pecado. Ahora, entonces, ¿por qué fue llevado al desierto para ser tentado? Porque si nosotros decimos que Dios puede pecar, estamos en un serio problema. No, Dios es santo. Y Jesús es Dios. Y Él es tan santo como lo es el Padre. Él es santo. Es infinitamente santo. Entonces, cuando el Señor va al desierto, Él va, ¿para qué? Para probar que Él es Dios. Por eso es llevado al desierto. Porque hay una declaración que se ha escuchado que dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Ahí se inaugura el ministerio de Cristo Jesús. Eso que usted entendió, eso era. Eso era lo que se me enredó, pero se inauguró. Ya ve que ya volvió el chip. Se inauguró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando le voy a poner este ejemplo, es como cuando un ingeniero construye un maravilloso puente, extraordinario, maravilloso puente. Entonces se inaugura y se corta el listón y este es el puente. Pero después, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que pasar el vehículo más pesado posible conforme a la resistencia que el puente tiene. ¿Para qué? Para probar que
que se va a caer el puente. No, para probar que ese puente ha sido diseñado por un arquitecto y que tiene las capacidades para resistirlo. No es para, bueno, pasemos un carrito a ver si se cae el puente. Entonces, ¿y quién se sube a manejar el carrito? No, lo que se está haciendo cuando se prueba el puente, no se está diciendo, mire, a ver si se cae, se está diciendo, este puente es capaz de resistir con cualquier peso diseñado hasta tal altura. Entonces se está probando la resistencia. No se está viendo si resiste o no resiste, se está dando a notar que es un puente capaz de resistir. Eso es lo que el Señor Jesús va a hacer. He llevado al desierto para mostrar que Él es verdaderamente Dios. No es para ver si es Dios o no es Dios. Si ya el Padre Eterno dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre, cuando el hombre, Dios lo crea, Dios lo hace Señor y dueño de todas las cosas en la tierra. Y el hombre perdió todo eso. Y entonces todo eso fue entregado ¿a quién? A Satanás. Él es el que tiene el dominio sobre este mundo. Él tiene el dominio. La Biblia le llama el príncipe de las tinieblas, el rey de este mundo. Pero ahora ha venido el segundo Adán. El segundo Adán. Y ahora, Adán, ¿dónde entregó todo lo que tenía? En el paraíso, en el huerto del Edén, en unas condiciones maravillosas. Él está en unas condiciones extraordinarias. Adán, el Señor lo ha puesto como Señor y dueño de todo sin hacer nada. ¿Qué hizo Adán para recibirse todo eso? La gracia de Dios le dijo, mira, te hice, te formé, te he hecho superior a todo lo demás. Lo hizo el Señor a su imagen, a su semejanza, puso de su espíritu en él y después le dijo, lo vio medio triste. Lo único malo que el hombre le puede pasar es estar solo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hizo una esposa. Y le puso una esposa. Y entonces Adán estaba de que súper feliz estaba Adán. ¿Sí o no? El Adán estaba lleno de alegría, feliz. Cuando él vio a Eva, ¿sabe qué le llamó? Le dijo varona. Esta es la varona que el Señor ha hecho porque esa señora es mía. Dijo así, dijo Adán. Lo único que bíblicamente no se podía decir así. Entonces Adán dijo, esta señora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero si hubiera sido salvadoreño hubiera dicho, esta señora es mía, me pertenece. Pero como no, entonces él tenía que ser. La Biblia es maravillosa, tiene un lenguaje glorioso, nosotros lo distorsionamos. Pero él tiene un lenguaje fantástico. Dice, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, para decir que le pertenecía a la señora él. Y entonces estaba feliz, extraordinariamente feliz. No se vuelve a decir que Adán se puso triste. ¿Quién se iba a poner triste si le había hecho una semejante mujer hermosa? Si hasta el día de hoy la mujer es la versión mejorada del hombre. El hombre, nosotros, ¿usted ha visto un hombre guapo? No hay. No, nosotros, pero la mujer es más elegante. Entonces el hombre estaba feliz, encantado de la vida. Pero un día, por allá, llegó ¿quién? Un animal astuto. Dice la Biblia en Génesis 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y entonces el diablo se intrometió por ahí. Y entonces engañó a Eva, a la mujer que Dios había creado, que le había puesto y que la sacó del costado del hombre y que la hizo para que fuera su compañera siempre.
Le engañó el diablo, por allá le hizo unas ofertas. Y la señora entonces creyó las ofertas del diablo y pecó. Y no se quedó tranquila con eso, sino que vino y le dijo a Adán, mira que la cosa es maravillosa. Eso no, viera la promesa que hay, que vamos a ser Dios en nosotros. Y Adán, en vez de redimir a Eva, ¿qué hizo Adán? Comamos, está bien. Pero el hombre, Dios dice que Él puso al hombre como cabeza. Como cabeza, ¿no? ¿La cabeza para qué le sirve a usted? Para andar el pelo, ¿no? Sí, para eso. Pero cuando se le cae, también para pensar. Para pensar. Entonces el hombre tiene que pensar, tiene que analizar. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Y entonces dialogar. Mira, Eva, ¿y qué hiciste? Si el Señor nos dijo que no podíamos hacer eso. El Señor nos mandó, nos dio un mandato, Eva. Acá lo que vamos a hacer es clamar a Dios para que te redima. No, el otro le dijo, comamos. Por eso Dios enjuicia a quién. Cuando usted tiene empleados, ¿a quién le cae el peso? Al encargado. Porque usted es responsable. No, si el otro lo quebró, sí, pero usted tenía que estar pendiente, tuvo que tener las precauciones. Usted es responsable. Pero cuando el hogar fracasa, ¿quién es el responsable? Imagínense que así es la cosa. Así es. Cuando el Señor llegó a buscar, ¿a quién llegó a buscar? Llegó a buscar a Eva. Ella, ¿dónde está? ¿Qué te pasó, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán estaba ¿dónde? Escondido. Y aquel que dijo que esta señora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ahora estaba enojado. Claro, si me hubiera dejado solo, bien estaba solo. Le digo, la mujer que me diste, esa es la culpable. Hasta el día de hoy, ¿a quién le echamos la culpa nosotros? A otro. A otro. No somos nosotros los malos, es otro. Él, mire, pero él, no, siempre estamos culpando a otro. Y Adán, ¿a quién más iba a culpar? ¿Quién más había ahí con él? Eva. Entonces ella es la culpable. Y Eva tampoco, la hermana Eva era bien fortada. ¿Para qué hace serpientes entonces? Nadie es culpable. Y ahí el hombre entra en una decadencia de pecado. ¿A dónde estaba Adán? Lo tenía todo. Lo tenía todo. Tenía todo en el huerto, en el paraíso, en la gloria del Señor. Ahí estaba Adán. Y lo entregó por una falsa promesa. Escuche, por una falsa promesa. Jovencitos, tengan cuidado con las falsas promesas. Tengan cuidado con las falsas promesas. Esta semana, valga el momento, en El Salvador están agarrando preso a un montón de gente porque están prestando sus cuentas bancarias para transmitir dinero, enviar dinero a otros países. Pero es una red de corruptos. Entonces le dicen, mire, présteme su cuentecita que yo tengo un familiar en el extranjero y solo le voy a mandar $50,000, pero de esos 50,000 le van a tocar 20 a usted. ¿Sí? 20, es una promesa que se oye muy linda, muy bonita, y $20,000 en un ratito solo por prestar la cuenta bancaria. Vea que es muy fácil. Muy fácil. Entonces, sí, ya lo hizo y ya usted tiene. ¿En cuánto tiempo en El Salvador gana $20,000? Y después de eso no le dan nada y usted queda con su cuenta, con un registro que envió $50,000 al extranjero. Entonces, ¿a quién lo llevan preso? A usted, porque usted es el dueño de la cuenta de banco y porque usted lo envió al extranjero. ¿Qué negocios tiene? Y entonces ahorita están agarrando. Son promesas falsas. Promesa falsa, vacía. Y usted no necesita eso. No necesita eso. El mercado nos tiene así a nosotros. Nos hacen grandes falsas promesas y usted va a comprar lo que usted no necesita. Va a comprar lo que usted no necesita. Pero ellos tienen una gran propaganda. No venga y compra a mitad de precio y se lleva otro. ¿Para qué quiere dos cosas a la misma vez?
falsas promesas, Adán cayó ahí. Cayó y lo perdió todo. Pero ahora Cristo es llevado ¿dónde? Al desierto, al lugar de soledad. El desierto que hay, soledad. El desierto que hay, peligro. Dice que las fieras del campo estaban con él. El desierto es un lugar de peligro. Y ahí va a ser tentado nuestro Señor. Ahí va a ser tentado nuestro Señor. Ahora, quizás usted se pregunte, si Jesús es Dios, entonces la prueba para Él no fue tan fuerte como es para nosotros. Porque Él es Dios, hermano. Y Él fue probado, pero Él era Dios y Él no podía pecar. Pero la Biblia dice que Él es Dios y también que Él es hombre. Él es Dios y Él es hombre. Tiene dos naturalezas. Y dice que Él por la carne vino a vencer las obras del diablo. Entonces la tentación que Jesús enfrentó es una tentación real, porque la enfrentó en su naturaleza humana. Porque ¿qué sintió Jesús? Dice Mateo, sintió hambre. Y el hambre es una manifestación de la naturaleza humana. Dios es espíritu y Dios no siente hambre. Dios es Dios. Él es suficiente en sí mismo. Dios es Dios. Pero Jesús en su naturaleza humana sintió hambre. Y en esa naturaleza humana Él fue tentado. Y la tentación es de la misma dimensión a la naturaleza. La naturaleza de su tentación es una tentación que va de acuerdo a su naturaleza. Porque ¿qué llega Satanás a proponer? Jesús está en el desierto por 40 días sin comer. Y ahora viene Satanás y le dice, ¿en base a qué? A la necesidad que él tiene, pero al poder que Jesús también tiene. Porque le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, Dios ya dijo en los cielos que tú eres su hijo. Entonces, fácil. ¿Por qué no haces que las piedras se conviertan en pan? Bueno, para nosotros, ¿usted cree que esa es una tentación? Nosotros podemos convertir el pan en piedra, pero no las piedras en pan. Usted puede pasar 40 días, 50 días, 60 días en el desierto donde hayan puras piedras. Y el diablo le dice, hey, haz que las piedras se conviertan en pan. Y usted les puede decir, piedras conviértanse en pan, piedras conviertan, piedras conviertan, piedras conviertan. Y se puede morir rodando las piedras que se conviertan en pan, pero no tiene el poder para hacer que las piedras se conviertan en pan. Entonces para usted no es una tentación. Para Jesús sí es una tentación, porque Él es Dios. Y si Él dice la palabra, las cosas suceden. Hay algunos comentaristas que dicen que si Jesús solamente hubiese pensado que esas piedras se convirtieran en pan, se convierten en pan, porque Él es Dios. Por eso es una tentación real para nuestro Señor Jesucristo. No es que no sea real, es una tentación real que Él sufrió. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está diciendo Hebreo? Jesús fue tentado en todo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces Él está tan familiarizado. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras tentaciones. Porque Él fue tentado, dice Hebreos, en todo. En todo. Usted no puede decir, claro, Jesús venció, pero Él es Jesús. Él no sabe lo que yo estoy pasando. Mis tentaciones, si son difíciles, ¿cómo que no? Él sabe. Él es nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo. En todo. Pero sin pecado.
nunca pecó. ¿Y qué quería mostrar? ¿Qué nos quería revelar? Él nos estaba revelando Jesús, el hombre perfecto. El primer Adán pecó, pero este segundo Adán no pecó. Él nunca hizo pecado. Él nunca pecó. Y ese es el que nos representa a nosotros ahora, el segundo Adán. En el primero todos caímos, pero en el segundo todos hemos sido resucitados para vida eterna. En el segundo Adán. Ahora vea cómo es el diablo de tramposo. Por si algún día se lo encuentra a usted. ¿Usted nunca se ha encontrado el diablo? No, sí se lo ha encontrado, lo que pasa es que no se ha dado cuenta que es el diablo. Ha estado tan cerca con él y ha sido tan amigo de él que no se ha dado cuenta que es el diablo. Es más, ha andado con él y se ha dejado seducir por él y sin darse cuenta que es el diablo. Entonces hoy tenga cuidado y ponga mucha atención. El diablo viene y le dice, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A qué está apelando él? Los biblistas dicen que la traducción más correcta es, como eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No es que está poniendo en duda lo que Jesús es. Él sabe y él ha escuchado que Jesús es declarado el Hijo de Dios. Pero ahora está tentando lo que él demuestre lo que él es. Demuestra lo que tú eres y haz que estas piedras se conviertan en pan. Llegó para tentarlo y le dice, como eres el Hijo de Dios, acabamos de escuchar que el Padre dijo que tú eres su hijo, entonces haz milagros. Mire cómo llega Satanás de sutil a la vida. Y Jesús le respondió. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús toma la palabra de Dios. Jesús tiene cuánto de estar en el desierto, 40 días, sin comer. 40 días. 40 días. Nosotros con 5 o 6 días nos llevan para el hospital. Pero Jesús estuvo ahí 40 días, llevado por el Espíritu. No fue algo que dijo, yo voy al desierto a ayunar 40 días. No, el Espíritu lo impulsó, lo llevó y lo estaba preparando. Cuando Moisés subió al monte para ahí estar con el Señor, fue el Señor que lo llevó al monte y le dijo, mira, deja a todos los demás allá abajo y sube acá, vamos a conversar nosotros. No vaya a ser que usted diga, yo me voy a santificar y me voy a poner 40. Si el Señor lo está guiando, hágalo, si no, se va a morir. Y todavía sirve la obra del Señor para ganar almas, no me muera tan rápido. Es importante. Entonces, el Señor fue llevado y estando ahí, pero el Señor tiene un arma poderosa y es la palabra de Dios. Él recita el Antiguo Testamento. Deuteronomios 8, versículo 3. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién nos sustenta a nosotros? La palabra de Dios. Más vital que el agua, más vital que la comida, más vital que todo es la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, dice, le puso sobre el pináculo del templo, el lugar santo. Lo llevó entonces ahora al pináculo del templo, al lugar santo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, el diablo va siguiendo
el Señor Jesús, Él viene y le hace una propuesta al Señor Jesús. Y el Señor Jesús responde ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué hace Satanás? Toma la palabra de Dios para traer otra tentación. Y agarra la palabra del Señor distorsionada. El Salmo 91, versículo 12. Y lo agarra y lo distorsiona para decirle, si el Señor tiene promesas en su palabra para ti, lánzate, haz un gran espectáculo, que vean que eres el Hijo de Dios. Haz un gran espectáculo. Mire cómo el diablo lo va llevando, lo va llevando. Y viene la tercera vez. Las pruebas que Satanás está poniendo, dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Respondiéndole con Deuteronomio 6, versículo 6. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Pero usted cree que el diablo se fue? No, siguió ahí. Siguió ahí y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Miren, lo llevó y le mostró toda la gloria del mundo. Y le dice, todo esto te voy a dar si tú me adoras. Si tú me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6, versículo 13. Dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ahí está Jesús, mostrando que Él es el Hijo de Dios perfecto. Perfecto. El Santo Hijo de Dios. Que si Adán pecó, nuestro Salvador no pecó. Pero, para terminar, ¿qué es lo que Jesús usó para vencer la tentación? La palabra de Dios. La palabra, ¿cuál era lo que se le había dicho al Señor? Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En las tres tentaciones, Satanás replica ¿a qué? A esa palabra que había recibido de Dios. Lo quería hacer dudar. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué le dijo a Eva? Fue lo mismo. Él llegó y distorsionó lo que Dios les había dicho. La palabra que Dios les había dicho, la llevó y la distorsionó y le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol que hay en el huerto. Dios no les había dicho eso. Dios les había dicho todo lo contrario. De todo árbol del huerto pueden comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comer. Era solamente una la prohibición, todo lo demás era de ellos. Pero el diablo usa la psicología para hacerle grande el problema y los hace ver, ustedes lo que tienen es un serio problema, porque Dios les ha dicho que no tienen que comer de nada. Sino que, miren qué miseria. ¿Era cierto? No era cierto. Los estaba bombardeando psicológicamente, les estaba haciendo el problema grande, cuando el problema era diminuto. No hace lo mismo el diablo con la gente ahora en la iglesia. No vayas a la iglesia, si ahí te prohíben todo. Ese es el diablo. Es el diablo. No se deje engañar que ese es el diablo. Dios no nos prohíbe nada de lo bueno para nosotros. Dios no nos prohíbe ningún bien para nuestra vida. Todo lo que es bueno para nosotros, todo lo que contribuye a nuestra vida, Dios nos lo ha dado. ¿Qué nos prohíbe? Una sola cosa, el mal. Lo que a nosotros nos hace daño.
¿Acaso esa es una prohibición injusta? Que usted no permita a su niño, adolescente, que use un revólver. ¿Es una prohibición injusta esa? No, es una manera de protegerlo. Que a un niño de 3 años no le permita agarrar un cuchillo porque se va a dañar solo. No le está haciendo un daño, no le está prohibiendo nada, lo está protegiendo. ¿Y Dios qué hace cuando nosotros venimos a Cristo Jesús? Nos protege del dolor, de la miseria, de la bajeza. Entonces nos empieza a decir que esto no lo hagamos, que esto no lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos va a traer dolor, nos va a traer miseria. O dígame una cosa que Dios prohíbe que le haga bien a usted. Dígame una cosa. Levante su manito y diga, mire, Dios nos prohíbe esto y es tan maravilloso. Nada de lo que Dios nos prohíbe nos hace bien. Nos prohíbe el mal uso de nuestro cuerpo porque nos trae mal a nosotros. Nos prohíbe el hacer cosas inapropiadas con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Para que nuestro cuerpo no sufra. Y todo lo que Dios nos prohíbe es por el bien de nosotros. Pero el diablo llegó y le dijo, no hombre, mirá, si todo, nada, ¿de qué vas a comer? Si les ha dicho que nada pueden comer. Llegó usando la palabra de Dios distorsionada. Y Eva se quedó y lo pensó y lo contempló y lo miró y dijo, qué árbol más bueno es. Dice que era agradable a los ojos. Era un árbol codiciable y agradable a los ojos. Y se quedó pensando, y tendrá razón el diablo. Claro, como Eva no veía al diablo que nosotros supuestamente conocemos, con un trinche y con cachos y con una cola. Así nos lo dibujan a nosotros. Si le saliera así, usted le hiciera caso. ¿Le hiciera caso a usted? ¿Cómo se lo dibujan a usted? Con una mujer hermosísima tomándose una cerveza bien heladita. Refrescante. Y entonces usted dice, no, al tomarse una cerveza de esas, uno se casa con una mujer así. Y entonces va y compra la cerveza. Y lo que consigue es una gran cirrosis nada más, pero jamás se va a conseguir una muchacha de esas. Pero si le saliera el diablo y le dijera, te vas a morir, ¿usted qué hace? Se corre. Nunca hablaría usted con el diablo, pero él viene sutilmente. ¿Qué era la serpiente? Dice, más astuta que todos los animales del campo. Con astucia lo lleva. No, si le saliera con cacho y cola, ¿quién se va con el diablo? Pero le sale en una mujer elegante, le sale en un hombre que supuestamente es un hombre próspero, es un hombre realizado. Entonces la mujer dice, ¿cómo fue que no lo conocí antes y me casé con este acabado? Y si tuviera como, mire qué hombres, pero si viera que tiene cachos y que tiene cola, no se va con él. El diablo se disfraza. Y entonces dice, la manera de conquistarlo es así. Entonces, el Señor nos está enseñando cómo nosotros enfrentar las tentaciones. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros oímos la palabra, entonces dice que el enemigo viene y quiere robar la palabra del Señor. Dice que algunas veces la palabra cae, dice la parábola, en tierra seca y no encuentra dónde enraizarse. Otras veces cae, dice, a la orilla del camino y entonces vienen las aves del cielo y se la come. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Satanás siempre va a querer que la palabra del Señor no se haga efectiva en su vida, no se cristalice en su vida. Él siempre va a querer robarle la palabra que el Señor ha dado para nuestra vida. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Y cuál es el ataque de Satanás? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Ese es el ataque. Ese es el ataque en contra de la palabra que Cristo ha recibido.
Quizás usted acá está muy concentradito, muy quietecito, escuchando la palabra del Señor. Pero cuando salga de esa puerta, le garantizo al 100%, el diablo va a querer robarle la palabra que usted ha recibido. Y en la salida se le atraviesa uno. Después usted salió muy descuidado y otro le pita. Y después los hijos que uno quiere ir a comer a un lado, otro a otro lado. ¿Y cómo va a ir a comer a 10 lugares a la misma vez? Y entonces empieza el conflicto y empieza la peleadera. Y la mujer que no quiere comer y el hombre que sí tiene hambre. Y un conflicto. Y entonces, y el culto. Ya se olvidó la palabra. Y el culto. Y otras que ese hermano se tarda mucho y que tanto habla. ¿Perdió qué? La palabra. Ese es el afán del enemigo. Robarle la palabra. Robarle la palabra. Pero el Señor Jesús, anclado en la palabra de Dios, confrontó al diablo. Y lo echa fuera. Lo manda para allá. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Jesús va a recitar una y otra vez la palabra escrita de Dios. Y esto es importante. Porque hay gente que tiene confianza en la palabra, pero en la palabra de ellos. Y entonces dice, usted diga la palabra y repita la palabra y crea la palabra. No es eso que está hablando. Está hablando la palabra de Dios. El Señor Jesús empezó citando Deuteronomios 8:3. Y fue recitándole el libro de Deuteronomios, la palabra de Dios. No es su palabra la que tiene poder. Es la palabra de Dios. Usted no va a resistir ni va a vencer al diablo porque grite y usted haga una gran exclamación de palabra suya. Es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo se resiste al diablo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Santiago dice en el capítulo 4 de Santiago, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya eso nos está hablando a nosotros. Ya el Señor Jesús nos dio ejemplo claro de cómo enfrentar la tentación, de cómo resistirla y cómo echar fuera a Satanás. Dice el versículo 11, dice, y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Escuche este versículo porque es claro. Dice, y Satanás entonces lo dejó, se fue. ¿Por qué? Porque lo resistió con la palabra del Señor. Lo resistió con la palabra. Y entonces dice que vinieron ángeles y le servían. Es decir, mire, la bendición estaba a punto de llegar. Solo que había que hacer, resistir la tentación. Por eso dice Santiago mismo, dice, bienaventurado el hombre que resiste la prueba. No dice el que cae en la prueba, sino el que resiste. Ese es bienaventurado, el que resiste. Ahora dice, y vinieron los ángeles y le servían al Señor Jesús. ¿Cuándo? Después que resistió la tentación. Cuando caemos en la tentación, nosotros perdemos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasó con Adán? Ahí tiene un claro ejemplo. ¿Qué le pasó a nuestro padre Adán? ¿Dónde estaba Adán? Lo tenía todo. Solo que tenía que evitar una sola cosa. Y después que eligió una sola cosa, lo perdió todo. Perdió todo.
El Señor llegó, lo redimió, lo vistió y le dijo, y ahora se me sale de acá, vaya para allá. Y ahora trabaje y sude y hágale porque hay que darle de comer a la familia. Y a Eva le dijo, y usted también, cuando tenga los hijos, usted va a sentir lo que se duele tener hijos. No lo dejó ahí, Adancito, usted pecó, y sí, pero mire, siga en el huerto, hoy, solo que hoy tenga cuidado. No, Señor, un pecado lo sacó del huerto. Y ahora la tierra que iba a ser todo para él, le dijo, no, hoy tiene que ponerse listo porque esa tierra va a producir cardos y espinos. Y ahí en medio de ella tiene que trabajar. ¿No se ha dado cuenta que el hombre, aunque trabaje sentado en una oficina, siempre suda? Tiene que sudar. Sí, está en la oficina, siempre suda. Pero él no tuvo que haber sido así. El pecado no es una cuestión de que, pues pecado trae consecuencias profundas en nuestra vida. Profundas. No lo tomemos a la ligera, trae consecuencias profundas en nuestra vida. Adán salió y de ahí vienen los problemas. La Biblia no nos narra de los pleitos de Adán con Eva, pero sí de los hijos. ¿Cuándo Adán había visto la muerte? No existía la muerte. No, para Adán era un paraíso maravilloso. Las reuniones de él eran con Dios. Y de ahí hay que enterrar al primer muerto. Caín mata a su hermano. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Y si usted sigue más para adelantito, no yendo tan lejos, el capítulo 5 y 6 de Génesis, dice que el mundo estaba lleno de maldad. Así es. Así es. De tal manera dice que el corazón del hombre está inclinado siempre a lo malo. ¿Causa de qué? El pecado. Y es por eso que Cristo viene a vencer en la carne las obras del diablo. Y a darnos a nosotros ahora una nueva vida. La que perdió Adán, ahora nosotros la tenemos en Cristo Jesús. No en nosotros, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo nosotros volveremos al lugar que Adán perdió. A lo que le llama la Biblia el cielo, la eternidad con Dios. Cuando sacaron a Adán, pusieron unos ángeles, porque vieron como sospechoso a Adán que se quisiera volver. Entonces, mire, póngale unos ángeles ahí al árbol de la vida, que no vaya a extender su mano y vaya a comer nada, cero, vaya para allá. Pero ahora Cristo vino y dice que Él es el árbol de la vida. Amén. Para nosotros. Él es para nosotros. Lo que Adán perdió, ahora Cristo es para nosotros. Amén. Él es para nosotros. Aleluya. Mire qué maravilloso. Apocalipsis dice que y a la par del río está el árbol de la vida y da su fruto cada mes. Un fruto es maravilloso cuando nosotros pensamos en eso. Maravilloso. ¿Quién vino a recuperar eso? Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús. Él venció al diablo, venció a la muerte y venció a todas las fuerzas de maldad. Cristo Jesús. Amén. Y si Él lo hizo, usted y yo podemos hacerlo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Podemos vencer la tentación. Sí, Señor. Podemos vencer. ¿Cómo? Porque Él nos ha dejado su palabra. Amén. Su palabra. Su palabra. Santiago nos dice, resistí al diablo y Él vivirá en nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire qué maravilloso. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? En Cristo Jesús. ¿Y cómo estamos en Dios? En Cristo Jesús. Amén. Él es el sumo sacerdote. Sí, amén. Pero no solamente el sumo sacerdote. Él es el Cordero que ha muerto
para limpiar nuestros pecados. Él es el bendito Hijo de Dios. Amén, aleluya. Y el Padre sigue diciendo hasta el día de hoy, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y los que estemos en Él, el Padre nos ve tan justos como es Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Dónde va a encontrar eso? No hay. Solo está en Cristo Jesús. Usted tiene a Cristo, tiene la vida. Usted no tiene a Cristo, no tiene vida. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Por eso Él ha venido. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué necesita usted? Vida. ¿Y vida cómo? Miserable, no. Una vida digna. Y esa vida está en Cristo Jesús. Escúcheme, si usted está acá y no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no importa lo que haga en esta tierra, nada será suficiente para usted poder sentirse realizado en su vida. Nada. Siempre habrá un vacío en su vida. Eso lo llena solamente Dios a través de Cristo Jesús en el poder de su Santo Espíritu. Póngase de pie y vamos a orar. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor.